Repasamos brevemente algunas cosas de la semana pasada para entrar en tema. Quedaron en la pizarra esta, que no es pizarra, ya ni es pizarra ni es negra, se han cambiado las cosas. Eh, lo que ustedes nos habían propuesto como posibilidades de entender la libertad, sí, en un primer intento, y después vimos algunas de las concepciones históricas de libertad, pasando desde los antiguos griegos hasta las concepciones más nuevas de los libertarios, digamos así, ¿no? Y cómo se ha usado el concepto de libertad de distintas maneras, hasta llegar a la concepción neoliberal de hoy, ¿no es cierto?, donde la libertad es la libertad de mercado. Todas las otras libertades quedan sometidas a esa libertad que es la que propone la perfecta competencia y entonces la libertad del individuo. En el mercado, el individuo es libre, siempre y cuando tenga dinero. ¿No es cierto? Entonces ahí aparece justamente donde las libertades distintas entran en conflicto entre quienes tienen la herramienta que permite una mayor libertad y quienes carecen de ella, ¿no? Entonces el mercado queda atado, la concepción de libertad de mercado queda atada a la evolución del mundo financiero. Ahora, yo no voy a entrar, porque ya es otro tema que por ahí toco un poquito cuando hablemos de justicia, cómo se ha estructurado el mundo financiero desde 1970 en adelante. Porque ahí entramos en una situación, se cambió, lo voy a decir muy brevemente como para que tengan una idea de qué hablo. Y después vamos al tema específico de hoy. El presidente Nixon de Estados Unidos, debido a los gastos de la guerra de Vietnam, toma una decisión y dice: a partir de ahora, el Tesoro de los Estados Unidos ya no responderá a la consigna de que el dólar tiene su equivalente en oro. Que era el acuerdo de Bretton Woods, por el cual el dólar pasaba a ser moneda internacional, porque el Tesoro de Estados Unidos respondía con su oro por el valor de cada dólar. Cuando separó el valor del dólar de la reserva de oro y dijo: nadie nos venga a pedir lo que dice Bretton Woods. No lo dijo en esas palabras, pero eso era. La reacción del mundo tendría que haber sido: entonces el dólar deja de ser la moneda internacional, porque no tiene el respaldo material que lo acredita. Pero la respuesta fue: y sigamos como si nada pasara. Desde entonces acá, el desbalance entre la economía financiera y la economía real ha ido creciendo a tal punto que buen día. Decía, a tal punto que hoy los activos financieros a nivel mundial son 316% superiores al PBI mundial. Lo cual quiere decir que en ese mercado libre, en realidad, cuenta con una moneda que no representa las mercaderías que están en el mercado. Esto para que quede claro, y de ahí que todas las teorías sobre la
relación entre producción, dinero, y por lo tanto todos los discursos que hoy escuchamos están basados sobre una ficción. Por lo cual, y a esto quería llegar, la libertad de mercado es una ficción, porque se basa sobre un elemento que realmente no tiene contraparte en la vida material. En algún momento lo explicaré con más detalle. Estoy subiendo, para los que tienen interés, estoy subiendo a mi lugar web un par de conferencias que he dado sobre estos temas, porque aunque no soy economista, me he tenido que meter en el tema porque la relación entre teología y economía es cada vez más grande. Yo lo digo con estas palabras. La vez pasada lo dije en una entrevista televisiva, y le causó gracia al entrevistador, al periodista. Digo, los pastores y los teólogos estamos mirando las estadísticas. Los ministros de Economía nos hablan de tener fe y esperanza. Algo está cruzado en este mundo. Y claro, porque como la moneda es una moneda virtual, hay que tener fe. ¿No? Esto no lo digo yo, lo dicen varios antropólogos que han estudiado desde otro punto de vista. Vamos entonces ahora sí al tema de hoy, a ver cuál es la alternativa, porque justamente lo que habíamos planteado es mirar una alternativa. Y vamos a la alternativa, como dije al comienzo de estos encuentros, la vamos a encontrar mirando a los elementos que nos provee la palabra bíblica. Una de las sorpresas que vamos a encontrar cuando nos acercamos al texto bíblico es que en hebreo no existe la palabra libertad. No existe. Si ustedes van a una concordancia y buscan libertad, van a encontrar toda una serie de expresiones que se utilizan, en donde se utiliza, la palabra libertad en el Antiguo Testamento. Pero si vamos al hebreo, es decir, si hacemos el salto de ir al texto hebreo, vamos a ver que son una cantidad de otras expresiones que se han traducido por libertad, pero que estrictamente no son la palabra libertad. En hebreo, estas formas abstractas como libertad, verdad y otras así abstracciones genéricas no existen, porque el hebreo apunta a lo concreto. Entonces existe sí el verbo liberar, pero básicamente existe en función de la relación entre el hombre y el esclavo, o la mujer y la esclava, ¿no? Entonces, ser libre, no existe la expresión así textual, pero lo que podemos traducir por ser libre significa no estar atado por vínculos de esclavitud. Y entonces, los verbos que se utilizan para liberar son verbos como redimir, o sea, quitarle el vínculo de sometimiento a un esclavo, dejar ir, quitar. Estos son los verbos que reemplazan o de alguna manera dan a entender la idea de lo que nosotros en nuestra configuración cultural llamamos libertad. Hoy me traje los anteojos. Redimir a un esclavo, eso es por ejemplo en Isaías, donde se dice, donde
el Espíritu del Señor me ha ungido, palabras que va a repetir Jesús, para poner en libertad a los cautivos. En realidad dice redimir a los cautivos. Ustedes saben que la redención, porque después en teología tomó otro sentido en la teología posterior. La palabra redención, el verbo redimir originalmente, tanto en hebreo como en griego, significa dejar ir a un esclavo. En Roma había toda un ritual de redención, porque un esclavo es siempre un esclavo, nunca puede ser un ser humano, por definición. Entonces, ¿qué es lo que se hacía? Una relación ficticia en la cual el esclavo ponía una cantidad de dinero, había esclavos que podían ganar dinero, no voy a entrar en todos los detalles históricos, ¿no es cierto? Tenemos profesores de historia acá para que lo hagan. Había esclavos que mediante ciertas cuestiones especiales, ciertas dádivas o promesas del patrón por buen cumplimiento, etcétera, etcétera, se les daba un estipendio. Ese estipendio el esclavo se lo daba como ofrenda a un dios. Y en una transacción ficticia, con ese estipendio, el dios le compraba al patrón ese esclavo, de manera que dejaba de ser esclavo del patrón para ser esclavo del dios. Tengamos esto presente, porque esto que parece una ficción, lo va a usar Pablo. Pablo, siervo de Jesucristo, que me compró. Entonces todo el concepto de la gracia y demás está basado mucho en esta figura y por eso decimos, me redimió. Cristo, Pablo dice, Cristo me redimió, es decir, me sacó de la esclavitud, del pecado y de la muerte para hacerme un siervo suyo. ¿Ven cómo me estoy adelantando un poco al concepto de libertad en Pablo, que tiene que ver con esta palabra redimir? Y de ahí que nosotros usamos la redención tomó un sentido teológico que se fue apartando del sentido original. A medida que esta metáfora, ¿no? Porque es una metáfora que Pablo hace, ¿no? Del ser liberado como esclavo, fue tomando fuerza. Complicadito, ¿no? Complicadito, porque le agrega toda la carga de lo pecaminoso, pero que en lo original no está. Vamos a ver si está o no está. Ya voy a llegar a Pablo con más detalles. Simplemente por el momento estoy tratando de identificar las palabras. Ustedes saben que yo soy muy cuidadoso justamente por mi trabajo con la Biblia, muy cuidadoso de prestarle mucha atención al significado original de las palabras. Porque después, con el desarrollo de la teología, esas significantes, para decirlo, esas palabras, fueron adquiriendo otros significados. Si vos le preguntás a alguien que no tiene mayor formación, ¿qué significa Cristo me redimió? Y va a salir con una cuestión totalmente espiritual, cuando la metáfora original tenía que ver con la realidad material de la vida. Ese esclavo pasaba a ser un liberto y tenía algunas posibilidades, y los hijos del liberto sí pasaban a ser hombres libres. O sea que para que un esclavo llegara a ser hombre libre tenían que pasar por lo menos 3 generaciones.
La otra palabra que suele usarse para reemplazar lo que nosotros llamamos libertad es perdonar. Perdonar una deuda se aplica especialmente, así como redimir se aplicaba a los esclavos, perdonar se aplicaba fundamentalmente a las deudas. Y hay otra palabra, ser libre de la esclavitud, hapesh, y ser libre de los impuestos o ser libre de la violencia. Quien queda exonerado de los impuestos queda libre. ¿No es cierto? ¿Quiénes quedaban exonerados de los impuestos? Fundamentalmente los discapacitados. ¿No? O estar libre de violencia. ¿No? Cuando en el Salmo, líbrame de los violentos. ¿No? Muchas veces aparece esa expresión en los Salmos. Bueno, se usa esta otra palabra. Pero ninguna de ellas traduce el concepto abstracto de libertad. Entonces, las formas verbales que se usan con ese sentido, como dije, pueden ser quitar, lo que nosotros llamaríamos quitar, escapar, poner en lugar seguro o emancipar. Y entonces aparece justamente con esta palabra emancipar, que también tiene que ver con quedar libre de un vínculo que te somete, ¿no? Entonces, por ejemplo, hasta el día de hoy, cuando un menor es declarado fuera de la tutela paterna o materna, se dice que es la emancipación. O cuando un esclavo quedaba liberado de su vínculo con el patrón, estaba emancipado. Esas son las palabras que tenemos que buscar para entender el concepto de libertad en el Antiguo Testamento. Incluso es más, muchas de esas palabras tienen metáforas, surgen de metáforas. Por ejemplo, la palabra, a ver que vea acá para no decir pavadas, que suelo. La palabra por escapar viene, en realidad, es la misma palabra que golondrina, por la capacidad de volar. ¿No? Entonces, ser libre o dar la libertad es dejarlo escapar, dejarlo volar. ¿No? En el hebreo. Porque, como ven, el hebreo siempre busca lo concreto, mientras que el pensamiento griego tiende a lo abstracto. Entonces, la principal oposición es esclavo libre. Y ahí entonces vamos a ver justamente que el concepto de ser libre tiene que ver con no ser esclavo. Y de ahí toda la epopeya del Éxodo. No ser esclavo o de un patrón o sometido por una potencia imperial. Y esto es un detalle que muchas veces conviene tener en cuenta. Es la diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Muchas veces no tomamos o no tenemos noción de los diferentes conceptos de esclavitud. Para el mundo semítico, si bien hay esclavos personales, los esclavos son políticos, o sea, todos los esclavos pertenecen al rey. Por eso es el faraón el que puede decidir la libertad de los esclavos.
En el caso de José, ustedes recuerdan que José es vendido como esclavo en Egipto y el faraón lo asigna a la casa de Potifar. Pero cuando José es esclavizado, ¿de quién depende? Nuevamente es puesto preso. ¿De quién depende? Nuevamente del faraón, no de Potifar. En el mundo semítico antiguo, los pueblos son esclavos. Por eso, aunque Israel estaba esclavo en Egipto, vivían todos juntos como pueblo. Nada más que estaban obligados a trabajar ¿para quién? Para el faraón. Por eso Moisés, ¿con quién negocia? Con el faraón. En el mundo griego y especialmente en el mundo romano, la cosa va a ser distinta. Los esclavos son esclavos de las personas, de los patrones. Por lo tanto, el emperador no puede decretar una libertad de un esclavo porque estaría afectando la relación de un propietario con su propiedad. Que es el único límite que tiene el emperador para la ley romana. Límite ficticio porque cuando querían pasarlo lo sobrepasaba. Pero teóricamente el propietario tiene, usandi et abusandi, posibilidad de usar y de abusar de su propiedad. Por lo tanto, un patrón podía hasta matar al esclavo porque es su propiedad. Y de hecho ocurría. Solamente el emperador podía interferir en la relación patrón-esclavo en el caso de que el esclavo se sublevara. ¿Por qué? Porque ahí el patrón tenía que apelar a la fuerza pública del emperador para volver a someterlo. Y entonces el emperador podía decidir, y de hecho lo decidía en la mayor parte de los casos, matar al esclavo, normalmente mediante la crucifixión. Digo, ven cómo todo esto entra en un panorama bíblico que muchas veces ignoramos el trasfondo de todas estas cosas, ¿no es cierto? Entonces, la muerte por crucifixión estaba reservada a solamente dos causas, que son las dos causas de subversión, o subversión política o un esclavo que se subvierte al patrón. Hay un caso, yo me voy por la rama, pero esto ilustra, para que veamos, después cuando leemos los textos bíblicos tengamos estas imágenes. Hay un caso de un tal Secundus, en el cual discute con uno de sus esclavos. Lo quiere mandar a hacer una cosa, el esclavo le dice, mire, no le conviene, yo mando, yo te mando, lo empuja al esclavo, el esclavo se defiende y lo empuja al patrón, el patrón cae de espalda, se golpea el occipital y muere. Interviene el emperador. Los 400 esclavos de Secundus tienen que ser crucificados. Para que no se dé el ejemplo, se crucifican hasta niños de 2 años que formaban parte del conjunto de esclavos. Tanto es así que produjo una cierta reacción y entonces hubo como que a los niños no había que crucificarlos. Después que lo crucificaron, ¿no? Cuando vieron el tema, ¿por qué? Porque se perdía mano de obra futuro. ¿No? Es decir, no era una cuestión de humanidad. ¿No? La familia de Secundo dice, nos estamos matando, está bien que nos maten los esclavos de ahora y que de alguna manera nos van a compensar, pero también los futuros esclavos es mucho. Bueno, me fui por las ramas. Esta palabra, redimir o emancipar, cuando se refiere a la cuestión del Éxodo, normalmente es atribuida a ser el redentor
a Dios, al Dios, a Yahvé, ¿no? Como aparece Jehová en nuestros textos bíblicos deformados. Él es el Redentor, el Liberador. ¿Por qué? Porque Él es el que sacó al pueblo. Yo soy quien te ha redimido, ¿no? Ocasionalmente, creo que hay una o dos veces en las cuales se le atribuye a alguno de los jueces, ¿no? Recuerdan cuando los jueces tienen que pelear contra los filisteos, contra los amorreos y todos esos otros eos. Entonces dice, Dios levantó un liberador, un libertador de entre el pueblo de Israel, Otoniel, para enfrentar a los enemigos. Nunca se le aplica a Moisés, porque el que liberó no fue Moisés, fue Dios. La única vez que Moisés es llamado liberador no es en el Antiguo Testamento, es en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos. Cuando se traduce la expresión atribuyéndole a Moisés, Dios lo puso por caudillo y juez. Moisés es el caudillo y liberador, ¿no? En el Nuevo Testamento y en el libro de Hechos, que es escrito por un no judío. Fíjense, que por eso digo, a veces ustedes dirán, este loco que se mete con todas estas cuestiones lingüísticas. Mi mujer me dice, ya estás vos con tus letritas ahí. Pero bueno, así vivimos. Entonces, ¿qué es liberar? Liberar es volver a insertar en relaciones sociales de equidad. Tanto es así que el capítulo 15 de Deuteronomio está dedicado justamente a todo lo que es liberar, las leyes de liberación. Les voy a pedir que alguno tome algunos textos bíblicos. Acá pusimos unas Biblias. Deuteronomio capítulo 15. Y para no leer todo, el capítulo empieza, se refiere al perdón de las deudas en primer lugar. Cada 7 años se deben perdonar las deudas. Un texto que los cristianos del FMI nunca han leído. Ni muchos otros, por supuesto. Y cada 50 años se deben volver a repartir las tierras, cosa que tampoco se ha... Una anécdota mientras buscan ahí en las Biblias. En el año 92 yo estaba trabajando con el pueblo Como y se hizo una reunión de misioneros con varios caciques Como. Y se empezó a hablar sobre la evangelización, qué significaba y demás. Y uno de los caciques dice, yo no voy a creer en su Dios ni en su Biblia porque ustedes no creen. Entonces, ¿cómo que nosotros no creemos? Porque su Biblia dice que cada 50 años se debe volver a repartir la tierra entre las familias originarias. Y han pasado 10 veces 50 años y no nos han devuelto ni una sola hectárea. Entonces ustedes no creen en su Biblia, ¿por qué quieren que creamos nosotros? Imposible retrucarlo, ¿no? Lean especialmente los versículos 13 y 15 del capítulo 15 de Deuteronomio. A ver. Sí, lees. Y cuando lo despidieres libre, no le enviarás con las manos vacías. Le abastecerás liberalmente de tus ovejas, de tu era y de tu lagar,
le darás de aquello en que Jehová te hubiere bendecido. Y te acordarás de que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te rescató. Por tanto, yo te mando esto hoy. Fíjense la construcción. Primero, la memoria. En el tema de la libertad lo vamos a ver especialmente el domingo que viene cuando empecemos a hablar de justicia. No hay libertad ni justicia si no hay memoria. Por eso ese lema de los organismos de derechos humanos, ¿no? Memoria y verdad y justicia, es un lema totalmente bíblico. Es un lema totalmente bíblico, ¿no? La memoria, hacé memoria, vos fuiste esclavo, no te gustó para nada. Y cuando saliste, como saliste con las manos vacías, fue Dios el que te tuvo que alimentar en el desierto, el que proveer todas las cosas. Bueno, acordate de eso. Y entonces, cuando vos liberes a tu esclavo, tenés que darle de lo que te ayudó a producir. Porque si no, la lógica es, si el tipo sale con las manos vacías, dentro de 3 semanas va a ofrecerse nuevamente como esclavo porque no tiene que comer. Se va a endeudar y nuevamente va a terminar en la esclavitud. Dale lo necesario como para que pueda entrar en condiciones de igualdad, volver en condiciones de igualdad a la relación social. Yo digo, ya las leyes preveían la indemnización, ¿no? El concepto de indemnización al trabajador despedido es que tenga cómo sobrevivir hasta tanto se pueda reinsertar plenamente en la sociedad, en relaciones comunitarias de igualdad. Entonces, ser libre, ¿qué es? Es poder vivir en plenitud el vínculo comunitario. Y aquí es donde entra en relación, no es la hora todavía. Y así es como entra en relación libertad con justicia. Por eso yo digo, no lo digo yo, ¿verdad? Por eso planteamos que libertad y justicia tienen que ir juntos cuando construimos un concepto alternativo. No existe la una sin la otra. Bien, esto nos da el panorama. Por supuesto tendría que citar mucho más textos y ver detalles, pero a los efectos de tener una visión más o menos de lo que significa ser libre, en el Antiguo Testamento es esto, es poder entrar en relaciones de igualdad y de simetría en la vida de la comunidad. Eso es ser libre. Por lo tanto, ser libre no es una cuestión individual, es siempre una cuestión relacional. Soy libre si puedo establecer una relación simétrica de igualdad con los otros. Si hay una relación de desigualdad, ya no puedo ser libre. Igualdad no solamente de oportunidades, igualdad en el derecho, en el hecho de gozar de las mismas posibilidades, de los mismos derechos, del mismo acceso a las cosas. Porque la oportunidad no te significa que vos tenés el acceso a algo. Cuando uno es libre pero no tiene acceso a ciertas cosas, no tiene libertad. Entonces, la libertad significa la posibilidad de tener acceso, como decía Domingo, elegir. Pero para poder elegir vos tenés que tener opciones.
Y si no tenés opciones, o si tus opciones están muy restringidas por las disposiciones de otros, entonces tenés menos libertad. Si yo no puedo elegir qué trabajo debo realizar y solamente puedo realizar el trabajo que me imponen, ¿cuál es la diferencia con la esclavitud? Solamente los términos en que se arregla. Es más, en alguna época, especialmente en la época de Roma, había muchos jornaleros que se ofrecían o que vendían a sus hijos como esclavos. ¿Por qué? Porque el esclavo tenía por lo menos asegurada la ropa y la comida. Porque nadie compra un esclavo para que se le muera de hambre. Lo tiene que alimentar y mantener en salud por lo menos para que le sirva. En cambio, el jornalero libre, si se moría de hambre a nadie le importa, otro jornalero libre iba a aparecer. Como ven, algunas cosas siguen siendo, aunque hayan cambiado las leyes y los modos de llamarlo, siguen siendo las mismas. De acuerdo a esto, ¿cuándo existió la libertad para el hombre y de forma genérica? Nunca. En sentido absoluto, en sentido pleno, no existe. ¿Cómo existe? Existe relativamente en tanto sea más igualitaria una sociedad. En cuanto a una sociedad es más igualitaria, hay más posibilidades de elegir, de actuar, de tener acceso. Pero ¿eso qué exige? Exige el acuerdo social. Entonces el otro no es el límite de mi libertad, sino la posibilidad con la cual construyo la libertad. Si no logro acuerdos, si no hay regulaciones, que es lo que vimos la vez pasada, que ya lo decían los griegos, si no hay ley, si no hay regulación, no hay libertad. Porque entonces solamente es libre el que tiene el mayor poder de violencia. Porque si no hay una ley que contenga y limite la violencia y la actividad de los demás, entonces yo quedo sometido a aquel que tenga mayor capacidad de violencia. Material o simbólica. Política o económica. En nuestra sociedad nos han enseñado y nos han mostrado que es así, que el que tiene mayor capacidad económica es la imagen del libre. Lo hemos escuchado, por eso yo dije no podemos evitar tocar elementos de la política. Los grandes capitalistas son los héroes. Hay que achicar el Estado para agrandarle los bolsillos. O sea, cuando se habla de libertad, se habla de libertad solamente del que tiene dinero y del que tiene más dinero. Por eso se quitan las regulaciones. Eso es lo que estamos hablando. Por eso el Deuteronomio, la ley de Moisés, porque Deuteronomio es la ley de Moisés, dice, momento, hasta 7 años podés tener un esclavo. Después ya no. Ya lo tenés que dejar ir, que vuele como una golondrina, pero además dale con qué alimentarse y con qué sobrevivir hasta que pueda reinsertarse como persona libre en la sociedad. Después de 7 años, vos no podés cobrarle más la deuda a la persona. Ya le cobraste durante 7 años. Si durante 7 años no alcanzó a pagarte, por algo será. Déjalo ir libre. Es decir, regula. Cuando algunos de nuestros personajes de la política dicen Moisés es el héroe de la liberación,
Se ve que no leyó las leyes de Moisés. Porque las leyes de Moisés dice, cuando alguien en necesidad te pida algo, está al principio del capítulo 15 que hemos señalado. El capítulo 15 de Deuteronomio es el capítulo de la economía social por excelencia, en términos legales, así como el profeta Amós lo es en términos proféticos. ¿No? Cuando alguien necesitado vaya a pedirte, no le cierres la mano, dale generosamente, porque es la única forma en que puedas tener una sociedad en la cual no tengas que ir a pedirle plata al extranjero. Fíjense cómo hace la relación 3000 años atrás entre la miseria en la vida interior y la necesidad de pedir plata en el extranjero. Está en Deuteronomio 15, en los primeros 4 versículos. Lo dice acá. ¿Viste? Lo dice. Dice, ojalá los que creen en Moisés leyeran las leyes de Moisés. Entonces, este es el concepto del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento entramos en otra cultura. Porque ya hay 300 años de dominio de los griegos a partir, o de los macedonios primero con Alejandro y de los griegos y ahora los romanos. Entonces ya han introducido otros conceptos. Ya hay otro idioma donde sí aparece la palabra libertad y donde hay otros conceptos, pero en los evangelios, donde el mundo sigue siendo básicamente el mundo judío, todavía no encontramos el concepto de libertad al modo griego. Recién en Pablo, que es un anfibio, un hombre de 2 culturas, o de 3 en realidad, porque tenía la cultura hebrea de sus orígenes, la cultura griega en la cual fue creado y la cultura romana en la cual se desenvolvía, ¿no? Porque entre griegos y romanos había diferencias a pesar de las misturas que hay. Recién ahí vamos a ver cómo toma otro giro el concepto de libertad. Estamos en un nuevo lugar lingüístico, y por lo tanto tenemos que repensar algunos de los conceptos que hemos planteado. Con todo, Jesús sigue siendo un judío, o mejor dicho, sigue estando dentro de la cultura israelita predominantemente, aunque ya es una cultura tocada por el mundo griego. Pero en los evangelios que reproducen, como pueden, la palabra de Jesús, no vamos a encontrar la palabra libertad. Vamos a seguir encontrando la forma verbal, ser libre, ¿no? Entonces aparece básicamente en 2 textos, uno en el Evangelio de Lucas, cuando cita a Isaías, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha enviado a dar buenas nuevas a los pobres, a sanar a los de corazón quebrantado, a poner en libertad a los cautivos, a decretar liberación de las prisiones, para hacer una traducción así un poco más flexible. Ese poner libertad a los cautivos, aún en griego, utiliza el verbo redimir. No usa la raíz eleusería, leuser. Yo les expliqué la vez pasada que Lutero toma esa raíz para cambiar su apellido de Luder a Luther, ¿no? No está esa raíz. Usa la raíz, la expresión lutrocin, que significa
redimir. Redimir a los que están en prisión. No usa la raíz liberar, sino sigue atado al concepto de la golondrina que puede volar libremente. He dejado a que quienes están cautivos vuelen como golondrinas. Eso sería una mucho más poética expresión, ¿no? Y la otra expresión que aparece en Juan 8, 31, 33, conocerán, si son mis discípulos, conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. Nuevamente aquí la expresión tiene que ver con la expresión redimir. La verdad los redimirá. Por eso, ¿cuál es la reacción de los judíos que lo escuchan? ¿Cómo dices eso si nosotros no hemos sido nunca esclavos de nadie? ¿Por qué? Porque escucharon la palabra, la verdad los redimirá. Con lo cual ignoran su propia historia, porque seguían siendo esclavos de los romanos. Pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Por eso ahí hay un juego muy sutil de Jesús, en el cual no son libres porque no conocen ni siquiera la verdad de su propia historia. Cuando dicen no hemos sido esclavos de nadie, es que no conocen la verdad. Y como niegan la verdad, tampoco pueden ser libres. Nuevamente, ¿en qué estamos? En la relación entre libertad, justicia y memoria. Si no tenés memoria de lo que pasó con tu pueblo, no podés conocer la verdad y no podés ser libre. Estas son las dos expresiones de Jesús, como ven, todavía muy atadas a la lógica de la libertad en el Antiguo Testamento. De ser libre, de estar redimido, de poder volar, digamos así, ¿no? Donde cambia la cosa radicalmente es con Lutero. Con Pablo. Dije Lutero porque el principal intérprete de Pablo en este camino es Lutero. Y especialmente lo que podemos llamar la carta magna de la libertad en Pablo, que es la carta a los Gálatas. Pablo tiene las dos últimas cartas, yo creo que lo dije en nuestro primer encuentro de esta serie. Las dos últimas cartas de Pablo, para mí son las últimas, más allá de después se especulan sobre las fechas y qué pasó con otras cartas más tardías, como pueden ser Colosenses o demás. De eso no vamos a entrar en eso hoy, por lo menos. Son Gálatas y Romanos, en ese orden. En Gálatas se preocupa por la libertad. En Romanos se preocupa por la justicia, que nosotros con nuestro lenguaje evangélico le hemos traducido por justificación, pero en realidad es la justicia. Entonces, en Gálatas, Pablo se preocupa fundamentalmente en ser libre de la ley. En Romanos se ocupa fundamentalmente de ser libre para la justicia. Si uno es liberado del pecado y de la muerte, ahí vuelvo sobre lo que decíamos antes, si uno es liberado del pecado y de la muerte, está en condiciones de ofrecerse para la justicia. Mientras uno siga atado al pecado y a la muerte, no puede actuar con justicia. Porque el pecado y la amenaza de la muerte hará que uno actúe no libremente,
y menos todavía justamente. Porque el pecado te hace ser injusto. ¿Qué es el pecado? Fundamentalmente, la persona autocentrada, como diría Lutero. El pecador es el tipo que se mira en el ombligo y que lo único que le molesta es la pelusa que tiene en el ombligo. Entonces, claro, cuando uno es capaz de romper la atadura, ¿qué significa? Que uno deja de mirarse el ombligo y mira a los demás. Y ahí entonces recién está en condiciones de ser justo. Bueno, vamos a profundizar eso en los próximos 2 domingos cuando veamos más lo de justicia. En Gálatas hay 2 capítulos fundamentalmente, el 4 y el 5, donde se plantea el tema de la libertad. Así que les pido que tengan abiertas sus Biblias, los que la tienen a mano, en el capítulo 5 de la carta a los Gálatas. En el 4, Pablo hace toda una metáfora entre la esclavitud y la libertad. ¿Basándose en qué? En la relación entre Sara y Agar. Sara, la libre, tiene el hijo de la libre. Agar, la esclava, tiene el hijo de la esclava. Los dos son hijos de Abraham, pero uno es hijo de la libre y otro es hijo de la esclava. Los hijos de Abraham, libres, son los de la promesa, mientras que los hijos de Agar, de la esclavitud, son los de la ley. Entonces, a partir de ahí dice, ustedes no tienen que vivir por la ley, tienen que vivir de la promesa. Y entonces, ¿cómo empieza el capítulo 5? 5.1, algunos de los que tienen ahí abierto. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Está cantado. La libertad con que Cristo nos hizo libres, ¿qué es? El cumplimiento de la promesa. ¿Cuál es la esclavitud? La ley. Y entonces entra a decir, bueno, por lo tanto, lo que es el símbolo del pacto con la ley no sirve para nada. ¿Y qué atacará en los siguientes versículos entonces? A la circuncisión. Porque es el símbolo de que uno está sujeto no a la promesa, sino a la ley. Bueno, entonces se pasa. Sí, ya tengo conciencia de eso. Se pasa de un concepto donde la ley es lo que garantiza la libertad a un concepto donde la promesa es la que garantiza la libertad. Entonces, ¿qué pasa con la ley? Nuevamente nos desregulamos. Pablo es astuto y se da cuenta de ese peligro. Entonces vuelve sobre el tema unos versículos más adelante, especialmente en los versículos 13 a 15, si no me equivoco. No lo anoté acá, por confiar en mi memoria me pasa. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. No me equivoqué. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y agregale el siguiente versículo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Estás diciendo, es el amor y no la competencia.
porque si se muerden y se comen unos a otros, la competencia, van a terminar destruyéndose mutuamente. Es una paradoja. Es una paradoja tremenda porque en la misma palabra, en el mismo versículo, dice, ustedes han sido llamados a la libertad. Solo que esa libertad no es para hacer lo que a vos te guste. Es para esclavizarte a los otros. Porque la palabra que usa, si no servíos mutuamente, la palabra que usa por servir es la palabra dulei, el verbo dulein, que viene de dulos, esclavo. Esclavícense los unos a los otros por amor. Entonces el límite no es la ley, es el amor. Y si no se vive según el amor, aunque haya ley, van a terminar devorándose los unos a los otros. Diagnóstico de la Argentina 2024. Hecho por Pablo, y termino porque ya me vinieron a avisar. Busquen 2 Pedro. Hay 2 textos más que hay que analizar, voy a retomarlos la semana que viene porque vinculan libertad con justicia, así que aunque no alcance a verlos hoy, los podemos seguir viendo el domingo próximo. 2 Pedro 17, 19. 2 Pedro 2, 17 a 19. Temed a Dios, honrad al Rey. No, 2 Pedro. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que no viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Con palabras infladas les prometen libertad cuando ellos mismos son esclavos de corrupción. ¿Alguien puede dudar de la actualidad del mensaje bíblico? Fíjense cómo hay una promesa de libertad que en realidad está atada a la corrupción. Son nubes infladas, pero en realidad son corruptos que prometen una libertad que no están en condiciones de otorgar. Es tremendo ver, ¿no es cierto?, la dinámica que ya los escritores neotestamentarios dan. Claro que después todo esto, una teología lo espiritualizó para no ver que estaban hablando del Imperio Romano en ese momento y por lo tanto de lo que nosotros hemos llamado el espíritu imperial, el mismo espíritu de dominación que se refleja en todos los imperios, que prometen libertad, que vienen en nombre de liberar, cuando en realidad están atados a la corrupción. Pablo va a decir, Romanos 8:21, última cita, y con esto terminamos. Porque también la creación misma fue libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Acá hay una promesa. Esa corrupción, la creación misma, no solamente los hombres, toda la creación, tiene una actualidad ecológica impensable, ha sido atada a la vanidad de la corrupción. ¿Para qué? Para ser liberada por la libertad de los hijos e hijas de Dios.
¿Ven cómo va cerrando, ¿no? Toda una dinámica de construcción del concepto de ser libre. Lo continuamos la semana próxima.